Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por estar presentes en esta charla que hemos titulado La ética de los valores y derechos de tercera generación. Sí, ¿qué pasó? Les deseo lo mejor en esta crisis que estamos viviendo, que nos ha hecho reflexionar mucho, y es lo que vamos a hacer esta tarde, justamente reflexionar sobre la naturaleza humana desde el contexto de la ética. De hecho, la parte fuerte va a ser ética. Y ya voy a cerrar contextualizando con los derechos de tercera generación, porque considero que la ética es el gran tema del momento y de estos tiempos que estamos viviendo. Mi pretexto epistemológico para abordar estos temas es que, bueno, tengo una novela, ya ustedes lo saben, que he escrito sobre el tema de los valores, se las mostraré en un momento, además está descargado en internet con el nombre de La comparecencia de los valores en la biblioteca digital de la Universidad de Colima. Además de que tengo ya 15 años impartiendo cursos de ética en distintas universidades de México, tanto públicas como privadas, sobre todo en las maestrías, y tuve una experiencia en el extranjero, en Colombia concretamente, que les quiero compartir para que, a ver si logro que me acompañen de todo este tiempo que vamos a generar, cuando menos preguntas y no respuestas. Fíjense que en 2017 se me invitó a dar una conferencia, una charla de ética en la Universidad Libre de Cali, en Colombia, y asistieron incluso algunos miembros de las FARC. Ustedes recuerdan las FARC, que son pues, un grupo guerrillero de Colombia y que después ya iniciaron un diálogo con el gobierno, y las universidades colombianas, entre ellas la Universidad Libre, sirvió de enlace para ese diálogo. Entonces, en ese contexto, a mí se me invitó a hablar de ética por las visiones que yo tengo, y porque querían además un profesor que no fuera colombiano, como para que hubiera un poco de más objetividad, al menos esa fue la pretensión. Pero antes de la charla o conferencia, estuve con un grupo de alumnos de maestría en Derecho, y como cosa curiosa, levanté el libro de Aristóteles, La Ética Nicómaco, y les pregunté, levante la mano el que llevó o el que ya leyó la Ética de Aristóteles, La Ética Nicómaco, en el bachillerato. Todos levantaron la mano, todos los estudiantes de ese curso de maestría. Y les diré que aquí en México he hecho esta misma pregunta, en las diversas maestrías en que he estado, nadie levanta la mano. No se tiene el hábito de leer la Ética de Aristóteles para iniciar realmente el problema ético, que también es jurídico. Entonces, eso denota el nivel que tenemos como sociedad y como país. Algo está saliendo mal. Incluso el propio narcotráfico es producto de esta ausencia de ética en el sistema educativo mexicano, pero ética filosófica, que ese es el tema, ese es el problema. Cuando estuve en Colombia, yo me hice varias preguntas, sobre todo en el diálogo que surgió con los miembros de las FARC, que había algunos que eran incluso académicos. Y yo me traje la impresión de que, por ejemplo, el narcotráfico colombiano es más ideológico y el narcotráfico mexicano es más económico. Y eso tiene una explicación que quizá más adelante entenderemos cuando ya yo defina el valor económico y el valor social en la ética de los valores. Pero vamos iniciando primero con la gran pregunta: ¿por qué voltear a ver la filosofía en estos tiempos en donde la tecnología es lo que impera? El saber hacer. Por cierto, de una vez hago un paréntesis para agradecer el apoyo tecnológico del licenciado Oscar Felipe Silvanguiano, mi compañero, profesor en la Facultad de Derecho, del licenciado Julio Llerenas, que también ha estado muy al pendiente y está al pendiente de estas transmisiones. Y desde luego agradezco a nuestro director, el doctor Morán, y a todo el personal de la Facultad de Derecho que están siguiendo esta transmisión desde el punto de vista de apoyo tecnológico. Pues bien, dicho lo cual, vuelvo al tema. ¿Por qué
la filosofía se ha hecho a un lado, o la hemos hecho a un lado. Yo me haría las siguientes preguntas. ¿Es importante identificar la realidad? ¿Es importante comprender la realidad? ¿Es importante pensar la realidad? ¿Es importante vivir la realidad? ¿Y es importante gozar la realidad? Pues bien, todos estos aspectos son filosofía. ¿Cómo identifico la realidad? A través de la ontología. ¿Cómo comprendo la realidad? A través de la epistemología. ¿Cómo pienso la realidad? A través de la lógica. ¿Cómo vivo la realidad? En mi naturaleza humana, naturalmente, a través de la ética. ¿Y cómo gozo la realidad? Pues a través de la estética. Entonces, ¿cómo es que hemos hecho de la filosofía algo marginal? En las experiencias que he tenido en las universidades donde he estado, en algunas facultades de Derecho, tristemente, ya quitaron la materia de filosofía del derecho y de ética. Que porque esas son materias realmente que no hacen al abogado exitoso de estos tiempos. Avancemos para ver si esto tiene sentido. Vean, por ejemplo, los famosos principios, que más bien son reglas del Código de Bioética oficial que inicialmente se propuso por las autoridades de salud con este tema del COVID-19. Nos pusieron en una situación tan curiosa que por ausencia de una ética filosófica confundieron reglas y principios y establecieron una regla que llamaron la completud de vida. O sea, que si una persona joven tiene COVID y un viejo como yo también lo tiene, naturalmente se va a preferir la atención al joven porque él tiene más tiempo de vida que completar. Estos problemas son los que hacen que uno se pregunte en dónde estamos, en qué país vivimos. Claro que hubo críticas incluso hasta de la propia UNAM y eso generó que finalmente me parece que está ya revisándose, pero fue lo que podría ser un principio de ponderación, lo convirtieron en una regla. Y eso es porque hay una confusión entre reglas de la moral y principios de la ética. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? La mayoría pensamos que es lo mismo. Y algo peor, pensamos que la moral es lo que cada quien defina. Y sí es cierto. La moral es lo que cada quien defina porque la moral es cultural. Pero la ética esa no, la ética es filosófica. Mientras que la moral parte de reglas que nos impone la cultura, sea en nuestra familia, sea en la escuela, hasta en una confesión religiosa, la ética parte de principios filosóficos que nos permiten ponderar. Y la moral no, la moral nos asigna reglas a seguir. Y la moral es necesaria, claro que sí es necesaria, pero es necesaria en los primeros años de la vida. Claro, a un niño no se le puede exigir que haga ponderación de principios éticos. Entonces la moral es necesaria, pero mientras en tanto se llega a ser una persona madura, donde ya debiéramos voltear a la ética para empezar a ponderar principios y buscar el saber vivir. Ese es el tema de la ética. Pero además, también hay que hacer definiciones, porque luego ya vamos... A mí a veces me sorprende ver cómo abundan los códigos deontológicos, que esos son códigos deontológicos, se les llama códigos de ética. Yo siempre he hecho una crítica. Yo digo que la ética no se puede codificar porque es filosofía. Y la filosofía no es codificable, puesto que está siempre arrojando preguntas y reflexiones y continuamente planteamientos. Lo que se puede codificar es la deontología, o sea, la moral profesional. Y muchas veces lo único que conocemos es como ética la deontología.
Y ahí nos quedamos. Entonces es importante definir y diferenciar estos conceptos. De ahí quisiera yo pasar a la siguiente distinción. Distinguir ética moral de ética jurídica. La moral ya quedamos que es la que traemos impuesta desde nuestra casa, por la escuela, nuestra familia. Y la ética moral es cuando ya esa moral personal la justificamos en principios éticos. Entonces ya pasamos a la ética moral. La mayoría, no puedo decir tampoco que todo el mundo, pero sí una gran cantidad de personas se quedan en la moral y mueren en ella, y a veces tratan de cumplirla, pero obviamente a la hora de la complejidad existencial que es la vida, la moral nos va a dar problemas, y entonces vamos a tener que simularla o que jugar a la doble moral, exigir moral a otros y nosotros medio cumplirla, y entonces quedarnos en la moral es peligroso. En cambio, si caminamos a la ética moral, tenemos mucha más capacidad de saber qué decidir en cada momento de la vida, porque tendremos principios que podemos ponderar desde la ética. Y la ética jurídica, en cambio, es distinta a la ética moral. La ética moral nos arroja convicciones y la ética jurídica nos arroja argumentos. Argumentos para justificar las leyes que se legislan o las decisiones jurisdiccionales que se emiten ante los problemas de los justiciables. Entonces, en base a estas distinciones, sigamos adelante. ¿Cuáles son los elementos de la ética? Yo encuentro 3: la libertad, la justicia y la felicidad. Entonces, pues, ustedes podrán decir, entonces la ética es utópica. Pues, ¿quién es feliz? Bueno, sí, la ética es utópica. Pero las utopías es lo que ha hecho que la humanidad avance. Les recomiendo un texto que se llama Utopías de Renacimiento, de Moro, Campanella y Bacú, que yo lo cito en mi novela de la comparecencia de los valores, para que vean ustedes la importancia de las utopías. El ser humano es utópico por naturaleza, es soñador. Gracias a los soñadores, el mundo ha cambiado y la humanidad ha avanzado. Si no hubiera habido soñadores, nunca habría Colón descubierto América. Magallanes no hubiera circunnavegado el mundo, no hubiéramos llegado a la luna. La utopía es parte de la naturaleza humana. Hay del ser humano que ha perdido la capacidad de soñar. Y eso es la ética, un sueño, una utopía, pero no una utopía imposible. A mis alumnos de los cursos de ética yo les digo que la ética es utópica en el sentido de que nos perfeccione, nos vuelve mejores aunque nunca logremos dominarla. Cuando a mí me han preguntado, oiga, entonces usted es muy ético. No, al contrario. Yo me enamoré de la ética porque he cometido tantos errores en mi vida que tuve que voltear a buscar respuestas y me encontré con la ética, para mi fortuna. Les digo a los jóvenes, la ética es como la mujer que tú, en el caso de un hombre, o pudiera ser en el caso de una mujer, en el caso de alguien que te gusta, te enamoras, pero va a ser un amor imposible. Sabes que nunca vas a alcanzar a esa persona. Sin embargo, en tu afán de intentar alcanzarla, enamorarla, vas a ser mejor, porque vas a tratar de hacer cosas que no hacías. Vas, no sé, a lo mejor estudias una carrera, a lo mejor buscas un mejor trabajo, y al final a lo mejor esa mujer o ese hombre no eran para ti, pero ellos jugaron la utopía de hacer que tú fueras mejor. Esa es la utopía de la ética. Nos hace mejores aunque nunca logremos la perfección ética,
porque ahorita que avancemos en las corrientes éticas se van a dar cuenta, pues que no es nada sencillo. Pero vuelvo a la libertad, a la justicia y a la felicidad, como elementos de la ética. Libertad. Si yo les dijera, claro que no los estoy viendo, pero desde su casa, a ver, ¿quién tiene el valor de levantar la mano? Que me diga que él escogió el país, el momento de la historia y sus padres de los que querían nacer. Pues yo creo que nadie la está levantando, ¿verdad? Salvo que alguien, como me dijo una alumna en un curso, dice, bueno, si es que a través del karma en mi reencarnación yo sí escogí lo que soy ahora, caray, bueno, está bien, pero científicamente no podemos todavía demostrar esa respuesta. Entonces, si no escogimos nuestros padres, no escogimos el país, no escogimos el momento de la historia, ¿realmente somos libres? ¿No somos producto de una circunstancia, incluso genética, porque pues traemos los genes de nuestros padres? Pues justamente por eso la ética es necesaria. Porque nuestra libertad es limitada. El sentido común nos dice que sí hay una libertad, pero no es una libertad absoluta. Es una libertad limitada. Y entonces la función de la ética es administrar esa libertad. Como es una libertad limitada, hay que optimizarla. ¿En función de qué? En función de ser felices. ¿Y cómo vamos a lograr esa optimización de la libertad en función de ser felices? Con algo que se llama la justicia. ¿Por qué? Porque el ser humano, ya lo dijo Aristóteles, el ser humano por naturaleza es social. El ser humano no puede vivir solo, aislado, siempre va a vivir en sociedad. Por pequeña que sea su comunidad, así sea el mero ámbito familiar. Pero el ser humano es social por naturaleza, es el son politicón, diría Aristóteles. Y para que tú puedas convivir exitosamente ejerciendo esa libertad optimizada, tienes que ser justo con los otros seres humanos que corren la misma suerte que tú de vivir en comunidad. Y solo así lograremos la felicidad en la medida de lo posible. Pero ciertamente por el carácter utópico de la ética, lo que está más a nuestro alcance inmediato es la justicia, y por lo tanto la justicia es la esencia de toda ética. Porque la libertad y la felicidad, que son los compañeros de la justicia, esos son los que conllevan más la utopía de la ética. Porque sí somos libres, pero no tanto, no como quisiéramos. Somos felices, pero no tanto, no como quisiéramos. Sin embargo, sí podemos ser justos en la medida de lo posible para tratar de alcanzar esos otros dos elementos de la ética que se llaman libertad y felicidad. Y entonces, ¿en qué termina la ética? ¿En estos enunciados? Pues no. La ética tiene que avanzar a través de corrientes. Las corrientes como abordaje filosófico y científico de la ética, incluso para el derecho. Hay un texto también que le recomiendo, en este texto me acompañó el maestro Amado Ceballos, también compañero de la Facultad de Derecho, es un journal de un congreso internacional del Tecnológico de Celaya, y el texto se llama Una propuesta pedagógica de la ética para el derecho. En esta parte yo juego con las corrientes éticas para conectar con el derecho. Por ejemplo, en ese texto conectamos el justnaturalismo, el justpositivismo y el justrealismo con distintas vertientes jurídicas. El realismo jurídico, el positivismo y el mismo justnaturalismo de tipo jurídico lo engarzamos en estas tres corrientes desde de lo que llamamos un relativismo ético. Aquí me detengo. ¿Por qué puede haber un relativismo ético? No subjetivismo ético, que es muy distinto. Hay dos maneras de pensar la ética.
una manera que define a la ética como un constructo natural y único. Y hay otra manera de ver la ética, y ahí es donde nos ayudan las corrientes que vamos a revisar, donde el relativismo ético tiene que ver con un objetivismo jurídico de acuerdo a la corriente ética y de acuerdo al área del derecho. Ejemplifico esto, el relativismo ético. Me gusta usar el tema de la posición del sol. A esta hora el sol está pues cayendo aquí en el atardecer de Colima. Sin embargo, quizá en las Antillas, en el mar Atlántico, allá el sol ya cayó, ya se metió. Sin embargo, estamos hablando del mismo sol, pero desde perspectivas distintas. Eso sería el relativismo ético. El relativismo ético no es caer en el subjetivismo, el de que la verdad es lo que tú creas. No, porque en estos tiempos hay quien piensa que la Tierra es plana. Dice, ¿a dónde hemos llegado? Sí, no, claro, pues cualquiera dirá, no, pues sí es plana, porque como yo nunca me he subido a un cohete espacial para ver la redondez de la Tierra, y como en internet se pueden editar imágenes, pues yo creo que la Tierra es plana porque yo camino y voy siempre viendo hacia adelante en el horizonte, yo no veo la redondez. Claro, si te pones ya en el mar y observas cómo los barcos se van perdiendo en el horizonte y razonas un poco, ya irás descubriendo que no es plana. Pero vamos a decir, a veces la mente humana está llena de subjetivismos, porque no comprenden lo que es la relatividad objetiva y no saben distinguirla de los subjetivismos. Esto lo dejo así como una digresión y les invito mejor a leer el texto, y si no, a través del correo me lo piden y yo se los haré llegar. Sigo ya con las corrientes éticas en particular. Empiezo con la ética aristotélica, que es la ética madre de todas las éticas. En la ética aristotélica, lo justo, ya dijimos que lo justo es la esencia de toda ética, reside en virtudes fundamentales naturales, que muchos de ustedes las han escuchado seguramente, pero no sabían que realmente esto era filosofía. Las virtudes fundamentales naturales de Aristóteles son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes vienen ya desde el idealismo platónico, desde los diálogos de Platón. En la República ya Platón pone en boca de Sócrates estas 4 virtudes. Pero luego Aristóteles, pero nada más que en Platón son virtudes ideales para una clase política gobernante y no se piensa que sean virtudes comunes para el hombre común. Sin embargo, Aristóteles las toma y las hace realistas a través de un realismo humano metafísico y dice, no, es que estas virtudes las puede tener cualquier ser humano, siempre y cuando se entrene en ellas, siempre y cuando adquiere el hábito de cada una de estas virtudes. Y así rápidamente, la prudencia pues no la defino, la fortaleza pues ahí entraría lo que sería la paciencia, sería la perseverancia, la valentía. Y la templanza, esa sí la defino porque luego me voy a ir a la ética escolástica, donde la templanza es refinada, igual que la justicia. La templanza en Aristóteles sería lo que sería el control de las pasiones, el comer, del beber, de la sexualidad. Sin embargo, cuando ya aparece la ética escolástica, primero no la defino, luego ya les digo cómo refina estas virtudes de Aristóteles la ética escolástica. La ética escolástica o de la trascendencia hacia el ser espiritualmente divino y causal, bajo el principio de que si el ser de la materia no se extingue, sino solo se transforma, con más razón el ser del espíritu da sentido a la materia y que constituye la esencia de todos los seres. Esta es la parte filosófica de la escolástica. Porque si usted se mete a la parte teológica, entonces ya es confesional, es cristiana. Pero en la parte filosófica, esto es universal para cualquier creencia religiosa, incluso puede ser también rescatable para el pensamiento ateo. Más adelante diré cuándo el ateísmo es ético y cuándo no es, cuando ya es un antiteísmo. En la ética escolástica tenemos 3 grandes pensadores.
Tomás de Aquino, que para él el ser es logos, o sea, inteligencia. Para Escoto, el ser ante todo es amores, o sea, amor. Y para Ockham es potestas, o sea, poder. Cuando ellos hablan del ser, se están refiriendo al ser divino, naturalmente. El ser que ya definí como el ser espiritualmente causal, bajo el principio de que si la materia no se extingue, sino solo se transforma, con más razón el ser del espíritu que da sentido a esa materia y que constituye la esencia de todos los seres, o sea, que sería inextinguible. Y ya se los dejo para que lean y profundicen, porque esto no es tan sencillo. Por eso a veces cuando yo encuentro alumnos que dicen, soy ateo, ay, pues qué bueno, te felicito, a ver, pero ¿por dónde empezaste? ¿A quién revisaste ya? Porque para declararse un ateo, que es válido y es respetable, pero primero hay que revisar el estado del arte. A ver, los que no son ateos y hablan del ser causal o divino, es porque estudiaron primero todo lo que se ha dicho desde la filosofía y también desde la teología. Entonces, si tú eres ateo, supongo que ya revisaste el estado del arte y ya llegaste a tu gran conclusión. No, es que yo soy ateo porque de niño me obligaban a ir a la iglesia y, bueno, entonces eso no es ateísmo, ese es un problema muy personal y que se respeta, ¿no? Se respeta. Bien, vuelvo a las virtudes y cómo es que la escolástica la refina. Mientras que la virtud de la justicia en Aristóteles es simplemente justicia a través de la equidad, de la proporcionalidad y desde luego la justicia que sería como él la define, la justicia conmutativa, la justicia general, la justicia distributiva, y ahí se queda. En cambio, la escolástica le agrega a la justicia el amor. En eso refina la escolástica a la justicia aristotélica. Con el amor, o sea, la máxima expresión de lo justo, pues es el amor. Es como la justicia, digo yo, es como el pastel y la cereza, pues es el amor. Ese es el refinamiento que le da la escolástica a la justicia aristotélica. Y luego también a la templanza le da la refina más también la escolástica. Mientras que en Aristóteles la templanza es control de las pasiones que tienen que ver con, pues, el comer, la sexualidad, los placeres sensibles. La escolástica le agrega la humildad a la templanza. Dice, no, es que también el ego es un problema también de control. Obviamente la sensación de la egolatría, pues, nos es agradable. Y si pasamos de la autoestima, que esa es válida y legítima, a la egolatría, entonces ya perdimos la humildad, dirá la escolástica. Entonces la humildad le agrega, eso refina la humildad a la templanza y se suma a lo que ya Aristóteles había propuesto como, digamos, castidad o control de la sexualidad y la sobriedad en relación al comer y al beber. Muy bien. Pasemos a la ética kantiana. En la ética kantiana lo justo reside en la dignidad humana. Recuerden que ya dijimos que lo justo siempre va a ser la esencia de toda ética. Lo justo en Kant parte a partir de una dignidad humana, admitiendo que todos los seres humanos somos potencialmente racionales y desde ahí nace esa dignidad de que estamos investidos. Y esto es querer para los demás lo que yo quiera siempre para mí. Quizá hay un texto que les recomiendo de Martha Nussbaum, Justicia Poética, que yo cito en mi novela de valores, donde ella dice que a veces entender al ser humano en su dignidad es primero conocerlo en sus particularidades, y a veces la literatura con sus personajes nos ayuda. Siempre me gusta poner de ejemplo a Don Quijote. La novela de Don Quijote por eso se ha universalizado, porque refleja la ética kantiana en su máxima expresión. Solo Don Quijote fue capaz de ver en la Dulcinea una cuidadora de cerdos, quizá una prostituta, la convirtió en su dama. Vio la grandeza humana de esa mujer, que era una humilde mujer rústica, cuidadora de cerdos, o prostituta quizá. Y solo Don Quijote tuvo la capacidad de elevar al rústico Sancho Panza al nivel de gobernador de la barataria. Nos puede dar risa, es claro, porque la novela nos lleva también al humor, pero un humor que nos hace pensar también. Ojalá todos fuéramos Quijotes
tuvieron la capacidad de ver en cada ser humano, en cada persona que está cerca de nosotros, sea quien sea, ver la grandeza, así sea el que está en las esquinas apagando fuegos para pedir unas monedas, es un ser humano tan importante como tú. La ética hegeliana, en la ética hegeliana, la justicia se construye a partir de lo comunitario como síntesis dialéctica de las diversas individualidades. Hegel es muy difícil de leer, es muy apasionante. Hegel se prueba una vez y después ya no lo quiero dejar, pero nunca acabamos de entenderlo. Pero bueno, ahí se los dejo. En la ética dialógica o de la comunicabilidad en el consenso colectivo, ahí tenemos a Habermas, Apel y Cortina. Lo justo es a partir de la democracia real y no formal. Y aquí tenemos reflexiones muy importantes. Si realmente desde la ética revisáramos el derecho, y muy concretamente el derecho constitucional, nos vamos a sorprender cómo este país no vive en democracia todavía. A ver, se supone que el pueblo es el soberano y del pueblo emanan todo poder público dimana del pueblo, y por lo tanto las reglas del poder deben dimanar del pueblo. Y las reglas básicas del poder, ¿en dónde se diseñan? En la Constitución. Y resulta que en este país no tenemos referéndum constitucional. En muchas partes del mundo, incluso en países africanos, tienen referéndum constitucional. A la Constitución no se le mueve un punto y coma si no pasa primero por el referéndum, por el voto de los ciudadanos, porque son los soberanos, los ciudadanos, los que definen qué reglas quieren diseñar para el poder público desde la Constitución, que es la Carta Magna. Gracias a la ética del consenso, descubrimos cómo nos falta todavía realmente caminar hacia la democracia. Nos hemos quedado en la democracia adjetiva de las puras elecciones. Pero nuestros políticos todavía son los dueños de la Constitución, no somos los ciudadanos. Y por lo tanto, los partidos son los que definen las reglas en la Constitución y por lo tanto estamos en una partidocracia y no en una democracia. Siguiente punto, la ética de la libertad plena. Esta ética fue muy popular en España en los años 90, la ética de Sabater. Pues aquí no le dieron a leer en la prepa, no les dieron a leer a Aristóteles en la ética Nicómaco, pero sí les dieron a leer la ética para Amador, que es de los años 90. Fue cuando ya cae el régimen franquista en España, después de que ya se instaura la monarquía constitucional. Y como en el sistema educativo español se enseñaba como ética religión católica, entonces allí empezaron los problemas y anduvieron viendo qué hacían, y los profesores no hallaban cómo enseñar, de repente se enseñaba como un civismo de ocurrencia, un civismo medio patriótico, y entonces aparece Sabater con su ética para Amador, y esa ética se ha clasificado como una ética existencialista, una ética de la libertad plena, donde si ya han leído obviamente la ética para Amador, ya saben que ahí está el principio de haz lo que quieras, sé libre plenamente, siempre y cuando respondas, porque finalmente eso también es lo justo. Esta es una ética débil en si se compara con las éticas fuertes que construyen la integridad humana, pues esta ética es más bien para vivir. Yo creo que esta ética sirve mucho en la etapa de juventud de cualquier persona, porque bueno, pues también hay que saber vivir y conocer el mundo y arriesgarse y disfrutar. Y de repente si cometes errores o la riegas, pues nomás sabes que tienes que responder puntualmente. Entonces eso sería lo justo en Sabater, una libertad plena existencial a cambio de una libertad, responsable en lo individual. La ética planetaria o ambiental, que sería la siguiente, y aquí entra también la bioética, se construye la justicia desde la dignidad de todo ser vivo. Esta ética es bien compleja. Tenemos ahí antropocentrismos fuertes de carácter bioético, antropocentrismo débil, biocentrismo radical, tenemos ecocentrismo, y aquí tenemos también hay biocentrismos moderados. Aquí tenemos a filósofos como Enrique Leff, Hans Jonas, Leonardo Boff. Lo que les quiero convencer es de que la ética no es un asunto de ocurrencia, como estoy seguro que algunos de ustedes pensaban. Es un asunto muy serio, porque es el saber vivir, que ese es el arte de la ética.
El saber vivir, desde luego, en función de ser felices y de ser libres en la medida de lo posible, porque ya dijimos que estos son elementos utópicos de la ética, pero la justicia nos ayuda a acercarnos a ellos. De la ética de la liberación o de la otredad, aquí entran Levinas y Dussel, otros dos filósofos. La justicia se representa en el proceso liberador del oprimido. Esta es una ética contingente. En esta ética se pueden justificar las revoluciones, por ejemplo, o las revoluciones justas, movimientos liberadores desde la sociedad civil. Esta ética no sirve mucho al derecho, porque al contrario, esta ética desconoce al derecho cuando es abiertamente injusto. Sin embargo, sí es una ética moral que puede mover a la sociedad en un momento histórico coyuntural cuando ello se requiere. Y finalmente llegamos a la ética material o axiológica, para que vean cómo hablar de valores no es hablar de cualquier ética, porque luego eso pensamos, no, es que pues es que yo, la ética, pues son los valores. Pues, ¿cuáles valores? No, espérate, pues si ya recorrimos todas otras corrientes éticas y ahí no aparecían los valores. Lo justo reside en otros principios distintos, la dignidad humana en la ética kantiana, ahí reside lo justo. En la ética del consenso, pues reside justamente en el consenso. En la ética de Sabater, lo justo reside en la responsabilidad. Entonces, la ética de valores es la que vamos a abordar ahorita a partir de Max Scheler. Pero no son los valores que te han enseñado en el sistema educativo, no son esos, que no se sepa, no vayas a decirlo porque luego puedo tener problemas. Lo que te enseña el sistema educativo como valores es una moral de control. Y es necesario, está bien, sí. La tolerancia, hay que tolerar. Yo ya no sé hasta dónde hay que tolerar, si también la corrupción a veces que impera en nuestro medio, hay que tolerarla, también no lo sé. Yo te voy a hablar de otros valores. Los valores filosóficos a partir de la ética de Scheler. Que son los que yo incluso trabajo y planteo en mi novela de valores. Les dije que está en descarga digital, nada más con que les den la comparecencia de los valores, les aparece luego en la Biblioteca Digital Universidad de Colima, ahí está descargado. Scheler parte del vitalismo. El vitalismo como parte de hecho, Scheler hace una crítica a Kant. El deber ser kantiano de respetar la dignidad humana de manera formal, dice Scheler, bueno, sí, pero hay que darle contenido al deber, un contenido de valores. Si no, es correcto, hay que amar al ser humano por el solo hecho de ser persona y de tener dignidad humana, como dice Kant. Dice, pero también hay que impulsarlo a que viva. Y para que viva en justicia, tiene que cultivar valores. Y a partir de entonces de Scheler, yo hago una propuesta de valores siguiendo el vitalismo scheleriano. En mi novela lo van a ver a las últimas páginas y en unas tablas comparativas, por ahí las buscan. Y yo propongo dos tipos de valores desde Scheler. Los valores del ser humano en un vitalismo animal y los valores del ser humano en un vitalismo espiritual. Primero, los valores físicos en el vitalismo animal, como serían la belleza, la fuerza, placeres de los sentidos, de la sexualidad, del comer, del beber, con el principio que nos rige, que es la salud. ¿Por qué no nos enseña no nos dicen que la salud es uno de los valores esenciales de la ética axiológica de Scheler? Sobre todo en la etapa de juventud, cuando uno piensa que el cuerpo todo aguanta. Y la verdad es que pues no es así. Vean lo que está sucediendo ahora. Es un problema de salud el que tenemos. No sabemos tampoco el origen. No podemos decir que sea atribuible a conductas que han faltado a la ética, o no lo sé, no lo sabemos todavía. Es muy pronto para saber. Los valores económicos, donde está la producción, la distribución, el consumo, con un principio que lo rige, que es la productividad. Aquí rápidamente, porque el tiempo es muy cruel, vamos avanzando muy rápido el reloj. Lean un poco a otro filósofo de la sospecha, Marx, me refiero a la sospecha económica, donde en el capitalismo la esencia del valor económico es la propiedad. Incluso Spranger, otro filósofo de la ética, así lo plantea. Cuando ven las tablas en mi novela, ahí van a ver estas diferencias. Pero
Marx nos descubre, no estoy, vamos a ir diciendo que Marx tenga razón en todo, sino estoy tomando nomás la parte que puede ayudarnos a entender por qué la productividad es la esencia de lo económico, no la propiedad. Pues porque la productividad es resultado del trabajo. Y realmente el trabajo es el que produce los bienes y servicios que necesitamos, no la propiedad. Porque desde el punto de vista de la propiedad encontramos, por ejemplo, en el mercado jugadores de fútbol que son millonarios. ¿Y qué es lo que producen? Bueno, pues sí, un enajenamiento dominguero con unas cervezas, viendo un partido de fútbol y, bueno, a los que son aficionados, pues que caray. Pero yo creo que un ingeniero en alimentos produce más riqueza en términos éticos de la productividad, en esta ética de los valores, que un jugador de fútbol. Sin embargo, el ingeniero pues vive con más modestia porque es un asalariado a lo mejor. Aunque sí, a lo mejor puede ser tener un salario calificado, pero no va a ganar lo mismo que un ídolo de fútbol, por ejemplo. ¿Esto a qué reflexión nos lleva? Desde el punto de vista de la ética axiológica o de los valores, que la misma economía la hemos fetichizado, diría Marx, la hemos monetarizado, al grado que el valor económico lo hemos volteado hacia la transacción monetaria de bienes y servicios y no a la productividad de esos bienes y servicios. Claro, aquí podría darse otra vez la discusión clásica entre socialismo y capitalismo. Se dice que eso ya está superado, pero yo creo que esta misma crisis mundial que estamos viviendo ahorita con el COVID, sí tenemos que volver a replantear si realmente el capitalismo tiene un sentido ético. Aquí les recomendaría que lean a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, quien sostiene que la economía necesita de otra variable que no había tomado en cuenta, y que es la ética. Para Amartya Sen, la ética en economía no es un asunto de portarse bien, sino es una de las variables que requiere la economía para que realmente sea eficaz al final. Dice Amartya Sen, si la economía no es productiva, entonces es porque le falta la ética. Y en esa parte Amartya Sen estaría conectado con Max Scheler en la ética de valores. En los valores sociales, bueno, tenemos la fama, el poder, la autoridad, con el principio que lo rige, que es el amor social, yo así le llamo el amor social, y que sería la legitimidad que todos los seres humanos podemos tener frente a los demás, frente a nuestra familia, a nuestros amigos, etc. Ahora me voy a los valores del ser humano en el vitalismo espiritual. Lo que pasa es que Scheler tiene influencia de Nietzsche en los valores físicos, por ejemplo, el vitalismo de Nietzsche en cuanto a la irracionalidad y a la parte animal del ser humano, pero también Scheler tiene influencia del historicismo de Dilthey, o sea, un vitalismo historicista de Dilthey y también de un vitalismo espiritualista de Auken. Todo esto está en mi novela, si gustan luego ya leerlo para con más precisión entenderlo. En estos valores del vitalismo espiritual tenemos los valores intelectuales, inteligencia y conocimiento, con el principio que lo rige, que sería la inteligencia racional y emocional. Aquí hay otro tema también. El mundo de ahora le da mucha importancia a la inteligencia racional. Por eso a los viejitos ya nos quieren negar hasta los medicamentos, si es que tuviéramos COVID. Yo no voy a tocar madera porque luego ya después se van a ustedes a burlar de mí, van a decir que ya me puse me volví intelectual orgánico. La inteligencia emocional es producto de la experiencia, producto de las vivencias. Yo esa no la dan los títulos universitarios. En los cursos de ética siempre les digo que es clásica la soberbia del joven que ya obtuvo la licenciatura, la maestría, hasta el doctorado, llega a su casa viendo chiquitos a sus abuelos, que son personas que a lo mejor nomás fueron a la primaria y ya tienen 70 años, pero tienen 70 años de vivencias, de experiencias. Y esa es una inteligencia emocional que el joven de 30 o 40 años con su maestría o su doctorado no tiene todavía. Ahí queda otra reflexión. En los valores religiosos,
necesitamos entender qué es este tema de la religión que se ha vuelto muy polémico, sobre todo con el tema del Estado laico. Se puede en la ética discutir una fe racional y emocional también, porque tiene dos elementos de la fe, racional y emocional, como experiencia de búsqueda metodológica, incluso desde el ateísmo. ¿Y la religión es opio realmente? ¿O el opio es religión en estos tiempos? Parece que, hablo de las drogas, parece que la religión de estos tiempos no, son más bien las drogas. El opio es la religión de estos tiempos. La religión fue opio en su momento, sí, claro que sí, porque se utilizó como instrumento de enajenación, eso es verdad. Pero eso no le quita la esencia filosófica que tiene. Ya Habermas lo ha dicho, lo religioso debe ser un asunto público también, porque cohesiona a la sociedad y le da sentido al ser humano en ese deseo de trascender que tiene. Entonces, también tenemos que replantear qué es el Estado laico. No confundirlo con el Estado confesional. No estoy hablando del Estado confesional, donde decretaríamos una religión como la oficial y la impondríamos en el sistema educativo. No, sino más bien, si vale la pena discutir desde la antropología y desde la filosofía, ¿qué función cumple la religión en la sociedad y en la interioridad del ser humano, de la persona? Y ya dejemos a la teología la parte confesional de las religiones. Es así que sea un asunto de cada religión y de cada iglesia. Pero en el sistema educativo necesitamos tener el valor de hacernos preguntas fuertes. Yo creo que la religión ahora ya no es el opio, ahora es al revés. El opio es la religión de las masas, las drogas. Ahí queda la reflexión. Y finalmente los valores morales con la justicia como megaprincipio articulador de todos los valores. Y ahora sí ya entro para cerrar a los derechos de tercera generación. ¿Por qué hice todo este camino? Para demostrarles que la ética no es una cosa de ocurrencia, ni es una cosa de lo que cada quien crea. Es una cosa seria. Es un conocimiento profundo, complejo, que ha construido la filosofía. ¿Cómo es que vamos a conectar los valores que ya definí desde la ética de Scheler con los derechos de tercera generación? Incluso en la introducción de mi novela, bueno, aquí esta edición fue impresa, ya está agotada, pero ya les dije que está en digital. En la introducción de la edición en digital, hago una conexión con los derechos de tercera generación. Y este es un tema que lo hemos venido trabajando compañeros en la facultad. Incluso este libro que yo tuve, pues, por encargo de mis compañeros, la responsabilidad de coordinarlo, se llama La protección constitucional de los derechos de tercera generación. Aquí escriben varios compañeros de la facultad, incluido nuestro director actual. Y sería bueno que se asomen a ese libro porque ya no me va a dar tiempo de detallar ya los derechos de tercera generación en la parte ya estrictamente jurídica, pero sí, en lo general lo voy a plantear rápidamente en conexión con los valores de Scheler. Derechos de primera generación, bueno, en esta clasificación que usamos nosotros, a partir de este texto, que es incluso el producto del trabajo de cuerpos académicos, derechos de primera generación serían los derechos individuales de las personas como tales. Los derechos de segunda generación serían los derechos que tenemos por nuestro rol frente a la sociedad, sobre todo cuando tenemos desventajas sociales o tenemos marginación frente al resto de la sociedad. Bueno, ahí seríamos titulares de derechos de segunda generación, pensemos en minorías, en trabajadores, en campesinos, en fin, toda minoría social que tiene marginación frente al resto de la sociedad sería titular de derechos de segunda generación. Y los derechos de tercera generación serían aquellos que nos corresponden a todos en lo colectivo. El derecho al medio ambiente, el derecho a la democracia, el derecho a la salud, el derecho a una economía productiva, son derechos colectivos que nos convienen a todos. Por ejemplo, ahorita estamos viendo un derecho a la salud de tercera generación con el COVID. Toda esta política pública que el gobierno no nos tiene incrustados con prohibiciones de salir a la calle, de permanecer en nuestros hogares, son claramente un ejercicio de derecho colectivo. Y sería un derecho de tercera generación. ¿Y estos derechos cómo se vinculan?
En el caso, ya dijimos que el principio de la salud es el principio rector en los valores físicos. Bueno, pues este principio, desde la ética de valores de Scherer, nos llevaría entonces a dar sustento al derecho a la salud, pero en sentido preventivo, no en sentido curativo. En sentido curativo, el derecho a la salud sería de primera generación. Yo enfermo, yo en individual necesito atender mi problema de salud. En cambio, en lo colectivo, como derecho de tercera generación, la salud va a englobar también al medio ambiente, al derecho a la alimentación y hasta el derecho al deporte, porque la salud es un todo complejo. Entonces, desde la ética, visualizar este derecho nos lleva a una política pública compleja que aún no está definida, obviamente, en nuestros estados o en nuestras constituciones o en nuestra legislación secundaria. Pensemos también en el principio de la productividad de los valores económicos, como derecho a una economía productiva con mayor regulación o mayor intervención del Estado en el mercado. En este tema decía Tomás Moro que la locura de los hombres, que equivaldría al fetichismo de Marx, ha sobrevaluado el oro y la plata por sobre el fuego o el agua. Aquí recomiendo otro libro de una compañera que también de nuestra facultad, mucho orgullo, para entender el tema del valor económico con esta conexión ética. Incluso ya lo ha conectado con Amartya Sen también, que ya les hablé. La doctora Jessica Romero Michel, que en este libro también se los recomiendo, y ahí van a profundizar más este tema del valor económico en sentido productivo. Incluso ya lo conecta al derecho al desarrollo. Entonces, aquí también tenemos mucho que revisar, que escribir jurídicamente, pero con esa base ética para redefinir políticas públicas, porque nuestros políticos pues definen programas, planes de gobierno de manera sexenal y con cálculo electoral, así no. Desde la ética, las políticas públicas tienen que ser no a corto, sino a mediano y largo plazo. Solo así podemos garantizar estos derechos de tercera generación, como en el caso de un derecho a la economía, a la economía productiva, que no es justamente asistencialismo, pero para nada. Tiene que ser planta productiva que genere empleos bien pagados y no estar pues dando dinero. Eso no responde a un derecho económico de tercera generación. En los valores sociales, el derecho a la democracia con líderes aristocráticamente legitimados. Si el amor social es el principio de los valores sociales desde la ética de Scherer, luego entonces necesitamos realmente líderes que sean amados. Está difícil, ¿verdad? Eso, ¿no? Incluso los políticos, en mi propia novela, en alguno de los personajes, digo que por eso los políticos, muy pocos políticos se atreven a decir al pueblo que lo aman, porque le mentirían, ¿verdad? Al pueblo le pueden decir muchas cosas, nunca le van a decir. Solamente recuerdo un político opositor, el doctor Nava Martínez, de San Luis Potosí, que él se plantaba en la plaza pública y le abría los brazos y le decía al pueblo que lo amaba, y la gente se lo entregaba. Es el único político que yo he escuchado que le dice al pueblo en una plaza pública que lo ama, pero los demás no lo dicen, seguramente para no comprometerse. Y en ese tema de líderes amados o aristocráticamente legitimados, no estoy diciendo que renunciemos a la democracia, no. La democracia activa debe seguir como está, donde todos tenemos el derecho al voto, el derecho a esa soberanía de ejercicio, de decidir quién nos debe gobernar, sino que desde este valor social, la propuesta sería, ¿por qué no revisamos el perfil aristocrático de los otros dos poderes, poder legislativo y poder ejecutivo? ¿Por qué si exigimos un perfil aristocrático para la élite de gobierno del poder judicial, por qué no lo exigimos también para las élites del poder legislativo y del poder ejecutivo? ¿Por qué no lo hacemos? El siguiente principio de la inteligencia crítica en los valores intelectuales nos lleva a ver que este da sustento al derecho a la cultura. El derecho a la cultura por sobre el derecho a la educación. Y aquí surge otra pregunta. ¿Un sistema educativo con autonomía en cada entidad federativa puede ser posible como la autonomía de las universidades públicas que tenemos en cada estado?
Debiera cada Estado de la República diseñar su forma de educar a los ciudadanos en función a los valores culturales propios de cada región. Porque México no es un solo México, México es muchos Méxicos. Aquí también tenemos que reflexionar más. Si el derecho a la cultura podríamos diseñarlo en una política pública donde quede subordinado el derecho a la educación a este derecho a la cultura. Y finalmente, el principio de justicia en valores morales de carácter ético como el gran principio articulador de los demás valores, más allá de simples formalismos legales, constitucionales o convencionales. Nuestra Suprema Corte todavía se queda ahí. Todavía, aunque ya hay novedades, sí, yo creo que sí, en algunos temas de, por ejemplo, el tema de los matrimonios igualitarios, creo que la Corte sí se adelantó. Pero cuando hablamos de que vayamos más allá de formalismos legales constitucionales, también hablamos de formalismos convencionales. Incluso descubrir la dignidad humana en donde no hay ni siquiera tratados internacionales todavía. Pensemos en algunos pueblos atrasados de África donde carecen de algunos derechos que ni siquiera son pensados porque en nuestras sociedades esos derechos pues no se necesitan. Y cierro esta reflexión con el tema de políticas públicas. Solo podemos garantizar derechos de tercera generación con sustento en la ética de valores, con políticas públicas que permitan la participación ciudadana y la justiciabilidad de los derechos de tercera generación. En este libro que ya les mostré, justamente en este libro proponemos, los autores de este libro, de la protección constitucional de los derechos de tercera generación, proponemos que para las políticas públicas de derechos de tercera generación debiera existir un tribunal constitucional independiente para derechos de tercera generación y pudiera ser los tribunales que finalmente ponderan la democracia como un problema de justicia, y siendo la democracia un derecho de tercera generación, y me parece que es el derecho clave para los demás derechos de tercera generación con participación ciudadana, sea medio ambiente, sea economía, sea cultura. Me parece que los tribunales que son ahora electorales pudieran ser tribunales constitucionales de derechos de tercera generación. Y pues con esto he terminado. Les agradezco mucho. No sé si haya tiempo para algunas preguntas. Hay tantísimas. Hay muchas. Hay muchísimas preguntas. La maestra Bárbara me está dando una tarea muy difícil. Dice, posibilidad de construcción y de construcción de la moral. No, esto habría que discutir en un taller. Esto sería materia. Además, luego ya en cortito me lo voy a platicar con la maestra Bárbara, que es alumna, por cierto, de nuestro doctorado interinstitucional. ¿En qué problemas ha de meter a su director de tesis? Maestra Bárbara, saludos. Hernán del Toro, saludos. Para usted, ¿cuál es el valor más importante para un jurista? La justicia, y desde cualquier ética, no nada más de la ética de valores, la justicia. Pero la justicia como convicción moral, no nada más como argumento jurídico para llevarlo a juicio, sino como una convicción moral. El abogado, vamos a decir, inicialmente en la historia de la abogacía, el abogado era un gran humanista. Yo no sé en qué momento nos perdimos. Quizá un positivismo mal entendido nos llevó a divorciarnos de la ética y acabamos siendo leguleyos, la verdad. Pero bueno, pues el valor más importante para un jurista, pues la justicia. Pero no nada más como ética jurídica de argumentación, sino como ética moral de convicción. Kimberly dice, ¿qué importancia tienen los valores en la vida humana? Bueno, pues sin valores, ¿hacia dónde vamos? Ajá. Claro, a ver, pudiera ser que tú digas, mira, yo me receto la ética kantiana de la dignidad humana y yo respeto profundamente a cada persona y a mí no me importa el tema de los valores, eso no me importa cultivarlo. Pues sí, pero entonces, en justicia, ¿qué vas a compartir con los demás? El tener valores, el cultivar valores de orden económico, social, físico, tu misma salud. Si es una persona sana, tienes más que compartir con los demás, la alegría de tu propia salud, la convivencia. Entonces, pues casi nada que los valores nos vuelven más justos. Pero una justicia que nos lleva a una felicidad que es la meta de la ética. Y una felicidad que va a ser compartida.
Entonces, bueno, espero que quede más o menos contestada la pregunta. Otra, ¿qué parecido tiene la ética y los valores? Pues yo creo que ya con todo lo que dije, la ética de valores es una sola. No es verdad que hablar de valores es hablar de ética, no, porque hay corrientes éticas diferenciadas. Yo siempre he dicho en los cursos de ética, solo un tonto no tiene ética en su vida, porque hay suficientes éticas para todos los gustos y colores y sabores. Ahora, ¿qué ventaja tiene el que veamos las éticas diferenciadas? Que nos sirven de entrenamiento. A lo mejor empezamos por las éticas más débiles o más light, como la ética de Sabater, para irnos entrenando. Pero si queremos llegar a ser felices, pues vamos a entrar a las éticas fuertes. Pero entonces ahí está, pues, la ética de valores es una sola, la ética axiológica de Shelley. Cecilia Aguilar, ¿por qué es importante o relevante conocer las distintas teorías respecto de la ética? Pues ya lo dije, porque eso, justamente eso te da más libertad. El conocer las corrientes éticas te hace más libre, porque entonces tú defines tu propia ética moral desde la ética que más se acomode a tu forma de ser. Quizás ese fue el error del sistema educativo, imponer éticas de manera dogmática, una sola ética de manera dogmática y esto es lo que hay y no hay más. Entonces, bueno, pues ahí está. El que haya corrientes éticas te permite un mayor ejercicio de libertad, justamente buscando ser justa o justo en función de ser feliz. Si tú ayudas a otros a que sean felices, también ellos te ayudarán a ser felices. Aquí aprovecho también otro que en los cursos de ética sale mucho, es que si no me amo, yo no amo a los demás. A ver, ahí hay una falacia. Aprende desde la justicia de la ética a amar a los demás, porque en correspondencia a los demás te van a amar a ti y es cuando vas a sentir que se siente ser amado. Una persona sola en un desierto, ¿qué sentido tiene que se ame en un desierto donde va a morir de sed y él amándose ahí él solo? Pues no. El amor es comunitario y el amor es primero hacia allá, hacia ellos, hacia los demás, para que luego ellos me hagan sentir a mí amado en correspondencia. Esa es la ética y esa es la justicia. Ariely Ramírez, muchos autores consideran la solidaridad como valor sustentable de los derechos de la tercera generación. ¿Usted lo considera así? No, pues sí, la solidaridad va en la justicia, pues sí. Lo que pasa es que en la justicia caben muchísimos conceptos, la solidaridad cabe en la justicia, sí, claro que sí, sí cabe. Dice Gallardo Brambila, Salvador, saludos. Si la ética es una utopía alcanzable y esta es vital para el derecho, ¿podría considerarse el derecho ejercicio idealmente como un concepto utópico por igual? Sí, sí, desde luego. Por ejemplo, sobre todo en el derecho constitucional. Las constituciones, la igualdad, los mismos derechos, el derecho a la salud, el derecho a la economía productiva con un empleo digno, bien remunerado. Pues sí, ¿no? Sí, claro que el derecho también, sobre todo el derecho constitucional, que es programático en muchos casos. Sí es utópico, pero no podemos renunciar. Sobre todo, lo que no podemos renunciar es a la ética, porque también el derecho sigue la ruta de la ética. Lo que sí tenemos que hacer es que el derecho sea lo más realista posible. Mientras que la ética, vamos a decir, está más cerca de la utopía, el derecho también va a tener elementos de utopía, pero debe estar más cerca de la realidad que la ética. Porque finalmente la ética es una lucha personal y que luego se vuelve argumental también a la hora de aplicar el derecho. Pero nos queda claro, qué bonito fuera que hubiera jueces, magistrados o ministros de la Corte que se atrevieran a veces, a ver, en el 2006 yo siempre me hice la pregunta y no vayan a pensar otra vez, soy de intelectual orgánico, no estoy haciéndole la barba a nadie, pero ¿qué hubiera pasado en 2006 cuando se generó aquel problema postelectoral, se recuerda, entre López Obrador y el expresidente Calderón? Cuando la diferencia electoral era de medio punto, y eso generó un problemón postelectoral y al parecer el presidente Calderón estaba también alarmado de que López Obrador fuera a levantar al pueblo, en fin, y le vino la genial idea de
la famosa lucha contra el narcotráfico, del cual todavía no podemos salir. ¿Qué hubiera pasado si el tribunal electoral de esa época hubiera sido un tribunal de derechos de tercera generación y hubiera decretado desde un fundamento ético no jurídico, porque no existía en la Constitución, una segunda vuelta electoral entre López Obrador y Calderón? Quizá la historia de este país sería distinta. A lo mejor no tendríamos todo este saldo de muertos, de desaparecidos, a partir de esa guerra contra el narco que se dio en ese contexto del resultado y los conflictos postelectorales de 2006. ¿Hasta qué punto se puede apegar el abogado a la ética? Primero con la persona. Antes que abogados somos personas. ¿Cómo puedes vivir o convivir con amigos, con tu familia, si no tienes ética? Y luego ya vendrá el abogado que argumenta la ética, pero primero la ética moral como persona. Es lo primero. Joana Rivera Valdovinos, doctor, ¿cuál es la relación de los derechos de tercera generación con la ética de valores? Bueno, ya traté de explicarla, pero yo creo que hay que escribirlo. Yo creo que Joana Rivera te lleva la tarea de, como futura investigadora, hay que escribir este tema, Yo nomás estoy provocando. De hecho, son provocaciones que hago incluso en la introducción de mi propia novela de valores, pero sí hay que escribirlo, Ahí te dejo una tarea. Ojalá te guste la investigación y la filosofía, y hay que escribirlo, Joana Centeno, buen día, excelente tema. ¿Cómo es que surgen los derechos de la tercera generación? Bueno, pues como derechos colectivos, sobre todo en los estados constitucionales más de carácter social. Las constituciones de antaño eran más liberales en el sentido de garantizar derechos individuales, y ya las constituciones con una connotación más social se empezaron a ocupar de derechos colectivos y desde luego también los de derechos de segunda generación. Dice, a ver, yo creo que es otra pregunta de Salvador Gallardo. No, ya está contestada. De Mariana Rubí, doctor, ¿en qué momento surgen los derechos de tercera generación? ¿Fueron producto de algún, ya lo acabo de decir, con el tema con la aparición de los estados sociales, sobre todo cuando el mismo socialismo, la aparición del socialismo empezó a generar estados sociales, algunos que sin llegar a lo que fue la Unión Soviética, pero sí hubo, acuérdense del socialismo francés de Mitterrand, por ejemplo, y muchos otros países que fueron generando lo que se llama ahora la socialdemocracia. En el concepto de izquierdas y derechas que se maneja actualmente, diríamos que la derecha es de derechos individuales, dicho de esa manera, y la izquierda más de socialdemocracia, y por lo tanto más cerca de los derechos de tercera generación. Ciri Montserrat dice, ¿por qué considera usted importantes los valores implementados dentro de los derechos de tercera generación? Pues porque son el sustento ético de estos. Es que, a ver, los derechos de tercera generación, cuando nomás se estatuyen en la Constitución, es que el legislador debiera, y más el legislador de la Constitución, debiera tener la capacidad de saber sustentar filosófica o éticamente, desde una ética filosófica, los derechos de tercera generación, porque eso nos darían más argumentos a los ciudadanos para hacerlos valer. En cambio, los derechos de tercera generación se nos dan como una concesión política del poder. Y realmente si los fundamentaran desde el punto de vista de una ética filosófica, ya no sería una simple concesión, sino descubriríamos que están en la naturaleza de lo justo en cualquier sociedad, y por lo tanto tendríamos más capacidad y fundamentos para argumentarlos. Gesa dice, doctor, ¿cree que es necesario un código de ética para abogados postulantes? Pues son códigos deontológicos lo que hay, pero el problema es en dónde sustentamos. Es que, a ver, yo tan solo ahora que leí, no he leído todo cómo quedó el código de bioética para el COVID que el gobierno implementó, pero yo observaba que incluso en el grupo de la facultad, en nuestro grupo de WhatsApp, yo les recomendaba a mis compañeros leer de Donald Matuna un texto que se llama La dignidad humana en la era nazi, una reflexión bioética, una reflexión para la bioética contemporánea. Y me acordé cómo cuando hacemos códigos de ética, no sabemos ni qué ponemos.
y yo respeto mucho a los médicos, desde luego, pero la bioética también requiere de filósofos de la ética. Entonces, por eso los desatinos en ese código creo que ya lo están replanteando, pero pues es impensable. ¿Cómo podemos generar reglas sin primero establecer principios? Y los principios son para ponderarse, no para imponerse. La regla sí se impone, pero subordinada siempre al principio que es ponderable. Eso es justamente sustentar la ética, sustentar, que la ética sirva de sustento a códigos deontológicos del abogado, a códigos deontológicos del médico, en fin, a cualquier quehacer humano profesionalizado, que eso es una moral profesional, pero que debe partir de un sustento ético. Astrea dice, ¿es ético o moral para un profesor andar con su alumna, que además es su tesista de licenciatura de 30 años menor, siendo casada? A ver, dice, ¿es ético o moral? Es que esté simpática, porque, a ver, déjame ver nomás si la pregunta es ética o es moral. A ver, ¿es ético o moral para un profesor andar con... De entrada es inmoral. La moral, ya saben, la moral es de reglas y esas no admiten ponderación, ¿no? Si en la facultad se prohíbe que un profesor, la regla es que un profesor no ande con una alumna, es inmoral de entrada. A ver, dice, ¿es ético moral para un profesor andar con su alumna, que además es su tesista de licenciatura 30 años menor, siendo casado el profesor? A ver, como la ética pondera por principios, aquí hay varias preguntas que yo haría. ¿El profesor está en un proceso de divorcio de su esposa? ¿La alumna es mayor de edad? La ética sí me permite ponderar, porque la ética es de principios, y los principios siempre son ponderables. Por eso la ética no es dogmática, por eso la ética es filosófica. Los dogmas son morales y son válidos, y obviamente se necesitan. Si la regla es que un profesor no debe andar con una alumna, punto. Esa es la regla y se cumple. Eso es la moral y es necesario. Pero ya si profundizamos en el tema ético, la respuesta es otra, porque hay que ponderar más elementos que aquí no están, ¿no? ¿Qué más? Pues muchísimas gracias, me disculpan que a veces soy algo desarticulado en las exposiciones, pero yo les invito, sobre todo a los jóvenes, hombres y mujeres, acérquense a la ética. Ahí está la felicidad. Acuérdense los 3 elementos básicos de toda ética: libertad, justicia y felicidad, siendo la esencia, la justicia, para tratar de encontrar los otros 2 elementos utópicos de libertad y felicidad. Y además, ustedes como abogados, abogadas o estudiantes de derecho, no se olviden que el positivismo que aprendieron de muchos de los profesores, y yo mismo fui positivista, claro que todos, hombre, caray, yo en los inicios de mi carrera estaba enamorado de Hans Kelsen, dije, ay, caray, ya entendí lo que es el derecho gracias a Hans Kelsen. Pues sí, pero después fui descubriendo que el positivismo no era suficiente, aunque sí es necesario. No podemos tampoco renegar del positivismo. Lean este artículo, una propuesta pedagógica de la ética para el derecho, que está en un journal. Lo escribimos, lo escribí yo con el maestro Amado Ceballos. Revísenlo para que vean allí cómo hacemos propuestas relativas de ética para fundamentar el positivismo jurídico desde la ética dialógica o del consenso, el naturalismo para la ética kantiana de la dignidad humana, y también la ética de valores. La ética de valores la conectamos también con el funcionalismo penal aquí. Ojalá lean ese artículo, si no luego me buscan y yo les digo dónde encontrarlo en internet. Y bueno, pues creo que hasta aquí ya nos pasamos incluso del tiempo. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, y a cuidarnos todos, y mi gratitud por haberme aguantado esta hora y cuarto. Muchas gracias, muy buenas noches.